Buenos días, amados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite estar nuevamente escudriñando su palabra. Esperamos que cada uno esté con bien, con bendición del Señor en sus hogares, esperando la bendición del Señor de poder estar nuevamente aquí en su casa, todos juntos reunidos. A los hermanos que están enfermos, que el Señor los bendiga, los restablezca pronto, y a todos los demás no dejemos de orar por cada una de las familias de nuestra iglesia. Vamos a disponernos a comenzar con la lección número 24 de este día 14 de junio, con el título El testimonio de la perseverancia de los fieles. Se encuentra en la página 168 de nuestras lecciones bíblicas, y el pasaje en el cual vamos a meditar el día de hoy es Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30. El lugar es en Roma, durante el encarcelamiento del apóstol San Pablo en los años 61 al 63 después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol San Pablo habla a los filipenses, dos versículos anteriores, el 25 y el 26, confiando en que el Señor le va a conceder regresar a Filipos, estar con los hermanos, que ellos se gocen en la fe, que crezca la gloria en el apóstol San Pablo, en el Señor Jesucristo, por su retorno a ellos. Comenzamos en el versículo número 27. Dice: solamente que converséis como es digno del evangelio de Cristo. El apóstol San Pablo les pide a los filipenses que anden dignamente como hijos de Dios. Este es el testimonio de los que estamos perseverando, de los fieles. Número 1, andar dignamente como hijos de Dios. Después de que somos convertidos a la fe, después de que nosotros hemos entregado nuestro corazón al Señor Jesucristo, debemos de testificar con nuestras palabras y con nuestros actos. El apóstol San Pablo a los filipenses los llama, y también junto con ellos a todos los cristianos de todos los tiempos, a que nuestra conducta sea adecuada, a conducirnos y a actuar conforme a la palabra de Dios. Muchas veces nuestra conducta resta credibilidad o la suma a nuestra predicación. El apóstol San Pablo nos llama a que andemos, dice Efesios 4:1, como es digno de la vocación con que somos llamados. Pero podemos decir nosotros, ¿cómo podemos conducirnos dignamente? Efesios 4:22 nos dice de la siguiente manera: debemos nosotros, para andar como es digno, dejar nuestra pasada manera de vivir. Todas las costumbres que teníamos en el pasado debemos dejarlas. De ahí que el apóstol San Pablo dice: el que hurtaba, no hurte más, antes trabaje con sus manos para que dé al que tiene necesidad. También podemos nosotros andar como es digno, renovando el espíritu de nuestra mente, pensar en las cosas de Dios, tener la mente de Cristo y no estar pensando vanamente según nuestras concupiscencias. Otra forma de andar como es digno es vestir el nuevo hombre. La palabra de nuestro Dios nos dice que las cosas viejas son pasadas, he aquí, todas son hechas nuevas. Debemos de vestirnos como ese nuevo hombre que el Señor nos permite ser. Y finalmente, no contristemos al Espíritu Santo, porque desde que creímos somos sellados por el Espíritu Santo, y cuando nosotros no andamos dignamente, nosotros ofendemos, contristamos al Espíritu Santo. El apóstol Pablo da este consejo: que andemos dignamente, que conversemos como es digno del evangelio de Jesucristo. ¿Con qué fin? Con el fin de que el mismo San Pablo oiga de los hermanos de Filipos, ya sea estando presente con ellos allá en su ciudad o
en sus prisiones, siguiendo en Roma, que oiga el testimonio de ellos, el testimonio de estar firmes en un mismo espíritu en el Señor. El apóstol San Pablo nos llama a que tengamos confianza, a mantenernos en una posición sin fluctuar, sin desistir en nuestra fe. Este término, estar firmes, es un término militar que nos sugiere estar erguidos, estar largamente en una posición resistiendo, mostrando esa perseverancia, teniendo un objetivo, en este caso, ser uno solo y ser llenos del Espíritu Santo. La otra cosa que el apóstol San Pablo demanda de los filipenses es que estén unidos, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio, predicando la palabra del Señor, recordando que nuestra lucha no es contra carne y sangre y que debemos de tomar toda la armadura de Dios para poder resistir en este combate, para poder estar firmes, para que podamos nosotros estar en el día malo sin fluctuar, firmes, habiendo acabado todo. Versículo número 27, al final dice, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Debemos de mostrar esa unidad en el Señor, debemos de estar nosotros siendo uno. Versículo número siguiente, que es el versículo número 28. Sin intimidarnos por los adversarios. Esta perseverancia de los fieles se muestra no teniendo esta intimidación. Intimidar quiere decir que alguien nos hace sentir miedo o temor. Los sinónimos son amedrentar, acongojarse, amenazar, coaccionar o asustar. Esta intimidación se puede hacer con palabras o también con hechos. El apóstol San Pablo, mejor que nadie, sabía en carne propia el significado de esta palabra, intimidarse. El apóstol San Pablo, estando en Filipos, predicando el Evangelio de nuestro Dios, había recibido estas intimidaciones, no solo verbales, también físicas. Los magistrados, al escucharlo predicar y al oír todo el alboroto que se había realizado, rompieron sus ropas, lo azotaron, lo metieron en la cárcel acusándolo falsamente. Sin embargo, el apóstol San Pablo, encarcelado, a los hermanos no hace otra cosa más que alentarlos y a animarlos a atreverse, que es una palabra contraria a la intimidación. Les animaba a cobrar valor, les decía, el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ustedes están siempre en mis oraciones desde el principio y hasta ahora. También les dice, esta situación que vivo se tornará en salud para beneficio de ustedes. También les mencionaba, el vivir es Cristo y también el morir es ganancia. Finalmente les decía, yo iré a vosotros para confirmarlos y para que crezcan en gloria en el Señor. ¿Por qué los hermanos de Filipenses y nosotros como cristianos no debemos de intimidarnos? Versículo número 28. Dice que a los que se oponen, los que están intimidando a los hermanos, dice, a ellos ciertamente es indicio de perdición, pero a vosotros de salud. Y esto es de Dios. Estas dos cosas vienen de Dios provienen. A ellos, a los que hacen mal, a los que no permiten que el Evangelio avance, a los que intimidan a los hermanos para que callen, Dios les da esta perdición. Sin embargo, a nosotros, a los que predicamos el Evangelio, a los que anunciamos las buenas nuevas, Dios nos da la salud. Y llegamos al texto áureo. Para nosotros, sufrir por Cristo debe de ser un testimonio de nuestra perseverancia porque es un privilegio. Dice así el versículo 29, porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es un privilegio que hayamos creído
pero también un privilegio que padezcamos. Las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de todos nuestros hermanos, como nos dice también 1 San Pedro 5, del 9 al 10. Ninguna tribulación es ajena a la vida cristiana. El padecimiento que nosotros tenemos es por poco tiempo y tiene como fin el perfeccionar, confirmar, corroborar, establecer nuestra fe en el Señor Jesucristo. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo número 3, nos dice de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Entonces, las tribulaciones que nosotros tenemos o los padecimientos resultan en un consuelo de Dios hacia nosotros. De ahí que nosotros podamos consolar y animar a los demás, como lo estaba haciendo el apóstol San Pablo. El versículo 30 nos habla acerca del conflicto que los filipenses y todos aquellos hermanos de aquel entonces habían visto en el apóstol San Pablo. Decía: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís estar en mí. El apóstol San Pablo les escribe a los hermanos y les dice que es un gozo tener sufrimientos a causa de nuestro Señor Jesucristo. También a los Corintios les escribe en la segunda carta, capítulo 4, versículo 8, lo siguiente. Dice que ellos han estado atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, pero no han perecido. Los padecimientos en la vida del cristiano no son por actuar mal, sino son según la voluntad de nuestro Dios. Primera de San Pedro, capítulo 4, versículos 15, 16 y 19 nos dicen lo siguiente: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por meterse en negocios ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Y el apóstol San Pablo lo estaba haciendo, se gloriaba en las prisiones, en las tribulaciones, y alababa y glorificaba a Dios en esta situación. Versículo 19, y por esto los que son afligidos, según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas como a fiel Criador, haciendo bien, es decir, dando un buen testimonio. Si nosotros, hermanos, nos encontramos atribulados, en apuros, perseguidos o abatidos, no debemos de renegar, debemos de dar buen testimonio de nuestra perseverancia en el Señor, de la fidelidad en la fe. ¿Qué podemos nosotros concluir? Podemos decir que el testimonio de la perseverancia de los fieles se muestra no avergonzándose del Evangelio, sino por el contrario, proclamando las buenas nuevas de salvación en cualquier situación que se nos presente. Convertir nuestras tribulaciones en medio de salud espiritual y para testimonio de todos los que nos rodean, sean convertidos o no lo sean. Permanecer también fielmente en el Señor, aún en los padecimientos, porque estos son usados para purificarnos en Dios. Cobremos ánimo, amados hermanos, con estas enseñanzas de la palabra divina. Amén.